Buen día, como me gusta decir, buen y bendecido día, domingo, hoy, el día que le llamamos también el Día del Señor, aunque todos los días le pertenecen al Señor, pero lo recordamos en especial este día. Ya en la Biblia se dice en el libro de los Hechos que cada primer día de la semana se reunían y aunque también hacían actividades por las casas todos los días. Estaba viendo en estos días en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, la historia de la salida, justamente el Éxodo trata de eso, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Recordarán, ¿no?, que el libro de Éxodo trata esa historia. Y es una salida poderosa, milagrosa, extraordinaria, donde el pueblo es liberado de la esclavitud. Y en esta oportunidad quiero compartirles algo acerca de las objeciones que le puso el faraón a Moisés cuando Moisés iba a hablar con él para pedirle la salida del pueblo. Obviamente Moisés no fue a decirle al faraón: nos vamos, renunciamos, sin indemnización, ya no vamos a ser más esclavos, nos vamos. Obviamente no pudo ir con esa expresión que automáticamente le iba a ser negado. Él se presentó ante el faraón diciéndole algo que no era mentira, pero no era todo. Le dice: queremos salir para ir a adorar a Dios. Y de esa manera iban a salir de Egipto. Ahora, cuando uno piensa en el faraón, a veces cuando yo era chico y no pensaba bien, o sea, no hacía los cálculos, decía: ¿cómo puede ser que el faraón se haya puesto tan malo con el pueblo de Israel y con Moisés, si cuando vino José los quería tanto y cuando entró Jacob los recibió tan bien y ahora se puso tan malo? Lo que pasa es que entre el faraón que recibió a José y después a Jacob y a sus hermanos y les dio una tierra especial, y el faraón que estaba en el tiempo de Moisés, habían pasado 400 años. Por lo tanto, salvo que haya sido hermano de Matusalén, el faraón que estuvo con José no podía ser el faraón que está ahora esclavizando a los israelitas. La Biblia menciona varios faraones. Primero, el que conoció a Abraham cuando fue a Egipto. Ni siquiera estamos hablando del de José, ya había un faraón. El que vivía en tiempos en que José fue llevado a Egipto y que luego invitó a Jacob y toda su familia a su tierra. Después está el faraón del tiempo del nacimiento de Moisés, el cual, dice la Escritura, no conocía a José y estaba oprimiendo al pueblo hebreo. Y está el faraón que reinaba cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo. De este último del que vamos a hablar. Obviamente, y hubo más entre medio. Es como si habláramos de presidentes de una república o reyes de algunas naciones que tienen reyes o emperadores. Entonces, este era un hombre duro, muy duro, dispuesto a cualquier cosa con tal de defender su reino, al punto que ordenó la muerte de los recién nacidos varones de los hebreos para evitar su crecimiento. Entonces, nacía una criatura, si era varón, lo mataban. Allí también está la historia de dos parteras que fueron bendecidas por Dios porque ellas no hacían eso, y después le inventaban una excusa al faraón y no mataban a los varones, pero muchos igual murieron. Así es que, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Que la mamá lo puso en un Moisés, de ahí sale la palabra, en una canastita, y lo puso allí en el carrizal, así al lado del río, de un arroyo donde había cañas, ramas, ahí andaba, y ahí fue donde lo vio la hija del faraón y después lo llevó al palacio. Por eso Moisés se crió en el palacio, sus primeros 40 años de vida. Ahora, cuando Moisés y Aarón fueron a hablar por su pueblo, ¿qué hizo Faraón? Les aumentó las cargas. O sea, en vez de darle una respuesta positiva o negativa y dejar la cosa ahí, dijo: sí que ustedes se ve que andan fácil, se ve que están cómodos, ustedes no son muy esforzados. Entonces ahora, además de hacer los ladrillos que les mandé, para lo cual el pueblo egipcio le proveía la paja y la tierra, ahora encima ustedes se van a encargar de buscar el material. Así que tenían que cumplir la misma cantidad, la cuota de ladrillos, pero al mismo tiempo tenían que conseguirse los materiales.
Obviamente el pueblo de Israel, que primero estuvo contento cuando Moisés vino y le dijo que Dios había hablado con él, se le había aparecido, recuerdan la historia de la zarza ardiendo, y que los iba a liberar, el pueblo estuvo feliz. Pero resulta que entre el momento en que Dios le habló a Moisés allí en la zarza y Moisés le pasó al pueblo la palabra de Dios, la promesa de Dios, el plan, el proyecto de Dios de liberarlos, y el día que salieron de Egipto, entre medio, pasaron cosas muy difíciles, hubo 10 plagas, menciona la Escritura. Y lo primero que sucede es que el faraón se enoja, demostró un rigor exagerado e innecesario, y el pueblo de Israel también se molestó. Dijo, al final le dijeron a Moisés y a Aarón, ustedes nos vinieron a prometer algo, y en vez de decir, bueno, sí, vamos, ahora está peor la cosa, ahora nos tienen peor que antes. Miren el desastre que han hecho. Al no tener una visión de lo que Dios va a hacer y no tener confianza en Dios y creer en su soberanía, cuando nosotros empezamos a ver las pruebas, nos enojamos. Eso es lo que le pasó al pueblo. Si el Señor dice que el 2021 va a ser un año de mucha bendición, ¿qué va a traer aparejado? Muchísima lucha, pruebas, porque nadie puede ganar una batalla sin pelearla. No te dan el premio, pues si ganas, ¿cómo ganaste? Y no hay soldado que vaya a la guerra y si vuelve, en el caso ojalá no muera, vuelve herido, vuelve lastimado, vuelve cansado, con muchas pérdidas, pero con la victoria. Entonces, muchas veces cuando Dios nos promete cosas y después nos encontramos que al toque así no se cumplen, sino que hay pruebas en el camino, decimos, ¿qué pasa con Dios? Y es lo más lógico. Si querés ganar en los Juegos Olímpicos, tendrás que entrenar 4 años y después tendrás tus 10, 15, 30 segundos, minutos, según la competencia que haga de gloria, pero hay que entrenar primero y eso es sufrimiento. Y el pueblo se enojó. Entonces, lo que nosotros podemos ver en en el faraón, es una figura de Satanás odiando y deseando destruir al pueblo cristiano. El faraón quería destruir al pueblo de Israel y Satanás quiere destruir al pueblo cristiano. Fíjense en su maldad, en el odio, en la crueldad que tuvo el faraón en su época y que hoy tiene Satanás, que encima hacen estupideces, no usan la lógica, no piensan, porque el faraón destruía al pueblo de Israel y se quedaba sin esclavos, se quedaba sin mano de obra. Satanás, si lograra, cosa que es imposible, pero si Satanás lograra destruir al pueblo cristiano, el mundo desaparece. Cuando pase algo que va a suceder en un futuro, que es cuando la iglesia sea arrebatada a los cielos, los cristianos seamos arrebatados, va a haber en la tierra un periodo muy feo, que se va a llamar la gran tribulación, y va a ser totalmente corrupto, cruel y malo, porque no va a estar la iglesia, porque no va a estar el Espíritu Santo, porque no van a estar los cristianos. Entonces, ni siquiera piensan, y el diablo obviamente no piensa. Como él sabe que su destino eterno es el lago de fuego y la condenación, quiere hacer todo el mal que pueda. Y cada vez añade más juicio sobre sí mismo. Ahora, acá estamos con el caso del faraón. Durante el desarrollo de las tratativas para sacar al pueblo judío de Egipto y la sucesión de las plagas que vinieron, ¿se acuerdan? Mosca, piojos, rana, agua basada en sangre, oscuridad, tiniebla absoluta. Después cuando tiró la vara y se transformó en una culebra. Todas esas pruebas, esas plagas, el faraón iba cambiando, pero en cada una ponía algún tipo de objeción y mostraba su dureza, su terquedad. En cada una de ellas dice, Faraón endureció su corazón, cada vez más duro. Entonces, en el libro de Éxodo capítulo 8, la primera objeción del Faraón, Éxodo 8, 25. Como ya no podía negarse más de tantas cosas que habían pasado, ya había venido varias plagas, mire, había venido la plaga, la vara de Aarón que le mostró el poder de Dios, la plaga de sangre, la plaga de las ranas,
la plaga de los piojos y la plaga de las moscas. Vio cosas fuertes el faraón. Entonces el faraón en 8:25 llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. O sea, vayan, ofrezcan sacrificio, pero dentro de Egipto. No salgan de Egipto. O sea, el enemigo admite que sirvamos a Dios, pero que no salgamos de sus dominios. En lo que se refiere a lo geográfico, obviamente nosotros tenemos que servir a Dios acá en esta tierra. Por eso en un pasaje del Nuevo Testamento dice: no les digo que salgan absolutamente del mundo, porque es imposible. Tenemos que estar acá. Y no solo estar acá en la tierra, sino que no tenemos que ir a escondernos. Porque sería muy lindo comprarse un campito por ahí donde podamos tener agua, linda agua, un buen arroyo. Entonces agua no necesitamos, podemos sembrar, podemos tener algún animalito, y hacemos una colonia y nos alejamos del mundo y vivimos bien y no caemos en toda la corrupción de este mundo, pero de esa manera no somos ni luz ni sal. O sea, no debemos salir absolutamente, no debemos salir del lugar de trabajo, de estudio, del barrio donde estamos, pero para adorar a Dios tenemos que salir del sistema. O sea, no tenemos que dejarnos manejar por el sistema de este mundo. Y el faraón le dijo: adoren a Dios, pero no me salgan, o sea, no crucen el Mar Rojo, que era la frontera inmediata que tenían ahí, que luego sabemos que al final, cuando va a ser la salida del pueblo, Dios hace el milagro de abrir el Mar Rojo. Entonces, hagan eso. Ahora, qué notable, ¿no? El enemigo dice: bueno, está bien, ustedes quieren adorar a Dios, háganlo. Ya, también lo adoran los umbanda, no a Dios por supuesto, pero también tienen su culto. Hoy escuché una cosa en la radio que me llamó la atención. Hoy es el día del vudú. Como decía el periodista, el locutor, no de vudú el que está preso, que tiene que ir preso, sino de vudú con B corta, que es una religión africana totalmente diabólica, pero tiene su día también. Y entonces el diablo dice: bueno, adoren, pero en el sistema, no salgan del sistema. Y Faraón no quería que Israel saliera de Egipto para adorar a Dios. Obviamente Moisés le responde y le dice: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificamos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Iremos por el desierto, 3 días de camino, ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios como Él lo ha dicho. Entonces, primera objeción, acá adentro. Ahora, ante la expresión de Moisés, o sea, lo que le dicen Moisés y Aarón, el faraón le da la segunda objeción, ahí en Éxodo 8:28. Le dice: yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová su Dios en el desierto, con tal que no vayan más lejos. Y encima dice: oren por mí, como si el diablo va a pedir que oremos por él. Pero entonces, ¿qué es lo que está queriendo decirle acá? Bueno, está bien, vayan, pero no vayan muy lejos. ¿Y cuántas veces el diablo nos dice a través de un pensamiento que tenemos, de decir: no me voy a involucrar mucho? Lo dice a través de otra persona que viene y nos dice: ¿para qué tanto? ¿Sí? Está bien, bueno, ahora sos cristiano evangélico, pero no seas fanático, ¿sí? Está bien, no, ahora no vas a andar haciendo todo lo que hacíamos antes, pero una salidita por ahí, una aventurita, ir al boliche. Antes eras un ladrón, ahora, bueno, está bien, no robes, pero alguito podés llevarte. O sea, no muy lejos, no te comprometas tanto con el reino de Dios, con el cristianismo. Y hay muchos cristianos que son así. Ahora, ¿cómo llama Dios a esos cristianos en el Apocalipsis? En una de las 7 cartas a las 7 iglesias. No sería tan grave que los llamara tibios, porque a veces a los chicos les gusta la leche tibia. ¿Cuál es el problema de ser llamados tibios de parte de Dios? ¿No? ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? A veces minimizamos las cosas de Dios, no nos damos cuenta de la seriedad que tienen las cosas de Dios. Si Dios te dice: te vomitaré de mi boca, quiere decir: fuera, vos no vas a estar conmigo. Porque el vómito, no quiero hablar porque ya dentro de un par de horas vamos a estar almorzando y no va a quedar lindo pensar en eso, pero sabemos que es algo malo, algo que se expulsa, que el cuerpo lo saca porque molesta, porque no tiene que estar, porque es malo. O sea, cristiano tibio no sirve ni para el mundo ni para el reino de Dios.
¿Saben lo que le pasa a un creyente que tiene el Espíritu Santo, pero que no se compromete con Cristo? Y entonces quiere andar un poco en el mundo, un poco en el reino de Dios. Cuando se va para las cosas del mundo, se siente totalmente incómodo, porque está el Espíritu Santo y no se siente bien. Un buen creyente, o sea, un verdadero creyente, pero que todavía no se ha comprometido, por ahí va a hacer algo malo y se siente mal. O sea, no disfruta lo que antes disfrutaba, porque antes no tenía el Espíritu Santo, no tenía a Cristo. Ahora, viene a la reunión, viene a la iglesia, quiere leer la Biblia, quiere orar, y la otra parte, la que todavía no ha nacido de nuevo, no ha muerto del todo, que es la vieja vida, se siente incómoda. ¿Por qué? Y porque esa parte todavía no se ha rendido a Cristo. Entonces, no sirve ser tibio, no sirve. Además de ser vomitado de la boca del Padre, la boca de Dios, no sirve. Un cristiano no sirve ni para el mundo, ni para el sistema, ni para Dios. No se puede dijo Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede tener, o sea, no se debe tener, porque lo dicen en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, tener dividido el corazón. No te puede tener dos lealtades. No puedo ser leal a Dios y al diablo, al bien y al mal. ¿Conocen algún hincha de Boca River o de River Boca? No existe, uno u otro. Entonces, cristiano tibio no funciona. Pero el faraón, como aflojando, queriendo mostrar, y a veces el diablo es tan astuto que quiere mostrarnos un poquito de buena voluntad. Bueno, te voy a dejar, pero no muy lejos. No te vayas a comprometer demasiado con el reino de Dios, ¿eh? No seas tonto. Te lo dice a los jóvenes, por ejemplo, por boca de los compañeros. Bueno, está bien, si vos te querés ir el sábado a la reunión de jóvenes, te querés ir el domingo a la iglesia, está bien, pero dejate en bromas, che, de lunes a viernes vamos a vivir la vida, vamos a hacerlo. Y te está diciendo no vayas muy lejos, y uno tiene que ser cristiano en todo lugar donde está. La tercera objeción, ya se adelanta un poquito, capítulo 10, dice versículos 10 y 11, porque ahí ya, obviamente Moisés también le rechazó eso. En realidad le aceptó, porque él sabía, una vez que salimos, vamos, pero lo que pasa es que después el faraón volvió a endurecerse y no lo dejó salir otra vez. Entonces, capítulo 10, versículo 10 dice, él les dijo, así sea Jehová con ustedes. ¿Cómo les voy a dejar ir a ustedes y a sus hijos, a sus niños? Miren cómo el mal está delante de su rostro. No será así, dice. Id ahora, vayan ahora ustedes los hombres y sirvan a Dios. Pues esto es lo que habían pedido. En realidad no es lo que había pedido Moisés. Moisés no dijo vamos a ir los hombres, dijo, tenemos que ir. Tercera objeción. Sirvan ustedes a Dios, pero no involucren a su familia. Esa es una de los engaños y avivadas más grandes que tiene el diablo. De decir, escúchame, déjalo que los chicos crezcan, que tengan 18 años y que ahí decidan. ¿Qué van a decidir si desde que nació hasta los 18 años no le mostraste el camino del Señor, salvo un milagro? Ya se le sembró todo lo malo en su mente y en su corazón, porque no tienen base. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 22, versículo 6? Maestra de escuela bíblica. Ahí está, me lo dijeron. Instruye al niño su camino, su carrera, en el comienzo, que aún cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi palabra no vuelve vacía. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Entonces, otra mentira del diablo. Bueno, está bien, papá y mamá sirvan a Dios. Los chicos que hagan lo que quieran. Después veremos más adelante. Claro, cuando más adelante querés ver qué haces con ellos, tenés un drogadicto, tenés un alcohólico, tenés un irrespetuoso, irresponsable, que no estudia, que no te respeta a vos, ni a ninguna otra persona, ni ninguna autoridad, ni ningún principio. Solo lo dejaste crecer. Fíjense que ni las plantas uno las deja crecer, las acomoda, le pone el tutor para que el árbol crezca derecho. Si está sembrando para después cosechar verduras comestibles, sabe cómo hacer, lo hace con cuidado, no es que crezca solo, no funciona así. Y bueno, la vida cristiana es así,
Sirvan ustedes a Dios, pero no involucren a la familia. Es lo peor que se puede hacer. Por eso me alegra tanto cuando veo a los padres con los hijos, viniendo a una u otra actividad, pero los chicos también encaminándose en el camino del Señor. Bueno, tercera objeción del faraón. Y los echaron encima de la presencia del faraón. Ahí ya los trataron mal. Y ahí vino otra plaga que fue la de la langosta. Ustedes saben lo que... Las moscas y las ranas molestaban, los piojos molestaban. Y era bastante feo, por supuesto. Pero la langosta, ¿qué produjo? Un desabastecimiento total, porque donde pasa la langosta es increíble. Yo no lo vi. Mira, el año pasado o este año, el año pasado creo que hubo una filmación, porque ¿se acuerdan que hubo una manga de langosta, una plaga? Y no deja nada. Lean el libro de Joel al comienzo. No deja nada. Bueno, así quedó Egipto por culpa de la dureza y la crueldad y la terquedad del faraón. Perdieron todo. Las tinieblas. El granizo le había matado a los animales en el campo. O sea, ¿sabe lo que le vinieron a decir los consejeros, los ministros, los asesores? Faraón, aflojá ya de una vez por todas, dejale que se vaya. ¿No te diste cuenta que Egipto ya está destruido? Bueno, así está el diablo. Está destruyendo el mundo, pero él sigue. No le va a quedar nada, porque de hecho, ni el mundo es para él, Dios va a hacer nuevo cielo y nueva tierra, ni el cielo es para él. Él va a ir a la condenación eterna en el lago de fuego. Pero mientras tanto hace los desastres. Y nosotros, ciertas cosas no las podemos impedir, porque están en el plan de Dios, pero sí podemos impedir que nos toquen a nosotros, que llegue a nuestra familia. Debemos cuidar nuestra familia. Tenemos que estar como como Moisés y Aarón, peleando por el pueblo. Y la cuarta objeción está en el 10:24. Era duro este hombrecito, che. Yo digo, tan poderoso, con la capacidad para gobernar lo que en su momento fue la nación más poderosa de la tierra, y no le entraba bala, no le entraba. Dice 10:24, entonces el faraón hizo llamar a Moisés y le dijo, como más o menos así, bueno, vayan, sirvan a Jehová. Pero él siempre tenía que poner alguna objeción, que solamente queden las ovejas y las vacas, vayan también los niños con ustedes. Y acá es donde el diablo sigue trabajando hasta el día de hoy en la gente y aún dentro de las iglesias. Es servir al Señor, pero las cosas materiales no las rindas al 100% al Señor. Tu cosa material, tu estudio, tu trabajo, que todo quede bajo mi dominio. La Biblia nos habla, y este es un tema, a veces a algunos les cae mal, a otros no. En realidad, a quien lo ha entendido, no le cae mal. A quien no lo quiere entender, por ahí le cae mal. Toda la Biblia nos habla de que hay que aportar para el reino de Dios. No para ser salvos, no porque Dios lo necesite, pero sino porque Él administra lo nuestro, lo que nos ha dado, y nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y en el Nuevo Testamento el Señor le llama la atención a los judíos, le dice, ustedes diezman, le habla de la menta, el comino, otras cosas, ustedes diezman, o sea, son fieles en dar diezmos, pero se olvidaron de el amor, la caridad y la atención al prójimo. Y agrega una frase que nos dice que Jesús no anuló el tema del diezmo. Dijo, esto era necesario hacer, lo que se refiere a las buenas obras, la caridad, al amor, sin dejar de hacer lo otro. Y muchos se han dejado engañar por el enemigo en eso y dice, mi plata no me la tocan, mis cosas materiales no me la tocan. Algunos dicen, a mí no me alcanza, tremenda. Es una mentira, le voy a decir por qué es una mentira. Porque es posible que tal vez tu sueldo no sea gran cosa, pero cuando uno se pone al servicio del Señor y es fiel en darle al Señor, Dios multiplica lo que queda. Eso está hiper comprobado. Podrían dar, no quiero porque si no va a dar el tiempo, pero podrían pasar, de los pocos que estamos acá, podrían pasar varios y decir, el Señor me multiplicó cuando fui fiel. O sea, no es si ganas mucho, si ganas poco, no, es eso, el diezmo. Si ganas 1000, es el diezmo de 1000. Si ganas 1.000.000, el diezmo de 1.000.000. Y si ganas 1, 10 centavos serán. Pero Dios quiere ver esa fidelidad. Y el diablo nos metió en la cabeza, lo material es mío. Resultado que cada vez nos va peor. Y no solo en lo económico, porque a veces en lo económico hay personas que no son fieles a Dios y sin embargo uno los ve bien. Cambian el auto, la casa, viajan, cosas.
Pero si uno no es fiel en todo, algo y mucho en la vida tampoco va creciendo, tampoco va funcionando bien. ¿Por qué? Porque el diezmo no se da por obligación, ni diezmo, ni ofrenda, ni primicia se dan por obligación. ¿Saben por qué se dan? Primero y antes que nada por amor. No para pagar la salvación es gratis, pero si Dios me dio todo, incluso su Hijo, y todo lo que tengo, la vida, la salud, lo material, yo no le voy a responder con lo que hace falta para que el ministerio acá en la tierra funcione. Es cierto que Dios es el dueño del oro y la plata, pero Dios no tiene chiquera, no tiene cuenta en los bancos, no tiene una bolsa que te puede hacer caer monedas de oro, sino que tiene a nosotros como administradores. Él es el dueño, yo el administrador. Ahora, muchas veces la historia nos muestra que los administradores han robado o se han quedado con lo suyo. Y bueno, como administrador yo tengo que saber que no es mío, sino que es del Señor y tengo que ser fiel. Y digo esto, hermano, porque estamos empezando un año. Qué bueno sería que este año todos seamos fieles, porque hay muchas cosas para hacer. Hay hermanos que vienen y me dicen, me gustaría que se cambiaran los vidrios, o que se pintara, o que se arreglaran los baños, o que se hiciera esto y aquello. Todo eso cuesta dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? De mi bolsillo y del tuyo. Todos nosotros. No hay ayuda del gobierno, que por ahí en una época algo pudimos conseguir, pero no es lo mejor. Donaciones, no. Nosotros tenemos, el Señor pide. ¿Saben lo que? Hay una iglesia muy grande en Colombia. El pastor la empezó hace más de 40 años. Comenzó sin nada, un brasilero que se fue a Colombia, algunos lo conocen, Satirio dos Santos. En 40 años levantó 100 iglesias más o menos, escuela primaria, secundaria y universidad, radio, televisión, todo. 100 iglesias levantó. Pero él tiene un concepto, tiene una idea. Y yo se lo he escuchado por acá, pues lo escuché acá en el Chaco, lo escuché en Buenos Aires, fue una personal. Él dijo, el dinero que la iglesia necesita, ¿sabe dónde está? Dentro de la iglesia. En nosotros está. Y es increíble. Y lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir. Yo todavía no sé cómo construimos esto. No logro sacar los cálculos de cómo hicimos. Un día empezamos, tiramos las bases y un día terminamos. ¿Y dónde salió el dinero? De adentro de la iglesia. Fuimos poniendo entre todos. Digo eso porque esta objeción de Faraón, que la toma el diablo y la mete en la cabeza de muchos, es grave. Lo peor es cuando muchos saben que tienen que hacerlo y no lo hacen, porque eso es peor. El pecado, dice en Santiago, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces es importante hacerlo. Entonces, no caigamos en la primera objeción, o sea, hacerle caso al faraón de querer honrar a Dios sin salirnos del mundo, o sea, sin sacar el mundo de nuestro corazón. Dios le dijo a Jeremías que ellos se conviertan a vos, no te vayas a convertir vos a ellos. No caigamos en la segunda objeción de no comprometernos, o sea, vayan pero no muy lejos, ahí nomás, sin mucho fanatismo. No caigamos en la tercera objeción de decir, bueno, yo voy a seguir a Cristo, mi familia que haga lo que le parezca. Es obvio que yo no puedo meterle el evangelio como se pone un chip en la cabeza de mi hijo, o en el caso, por ejemplo, un matrimonio, si uno de los dos es creyente, no lo va a obligar al otro, pero sí va a insistir, y especialmente con los hijos. Cuando están bajo la autoridad de los padres, el papá le dice, tenés que venir, tenés que ir a la escuela bíblica, tenés que ir a la reunión de adolescentes y jóvenes, tenés que venir, pero no quiero, tenés que venir. Cuando seas más grande, cuando yo ya no pueda tener autoridad legal sobre vos, bueno, toma tu decisión y lo lamentaré mucho si es que tomas una mala decisión. Pero si uno lo va encaminando, obviamente cuando llegue el momento de tomar la decisión, va a tomar la decisión correcta de seguir a Cristo. Y no caigamos en la cuarta objeción de decir, bueno, voy a servir a Dios con todo mi alma, todo mi corazón, todo mi espíritu, toda mi mente, pero no me toquen lo material. Eso es astucia del enemigo. Dice el relato bíblico que el faraón en repetidas oportunidades endureció su corazón y se negó a dejar ir al pueblo hasta que el mismo Dios endureció el corazón de Faraón. Cuesta a veces entenderlo, pero es como, bueno, está bien, 10 veces endureciste tu corazón, con cada plaga, bueno, ahora está, listo, ya está. Es como dice Romanos 1, cuando Dios vio que la humanidad no quería tener a Dios en el lugar que le correspondía, les dio libertad en el sentido, los entregó a las pasiones torcidas de su mente y corazón, y ahí surge, entre otras cosas, la homosexualidad y todas las
perversiones y desviaciones sexuales, y la idolatría. En definitiva, y a pesar de la oposición del faraón, el pueblo de Israel salió de Egipto con la manifestación del poder de Dios y quedando Egipto destruido, empobrecido, muertos los primogénitos y sin su poderoso ejército que fue destruido en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Tremendo ejército tenía y Dios lo destruyó ahí en el mar, quedaron todos ahogados. Dijimos que el faraón es una figura de Satanás y al igual que el faraón, o sea Satanás, aunque se oponga al pueblo de Dios, al final será destruido. Tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, a la vida del creyente. Fíjense cuán grande fue el poder de Dios en esa oportunidad, que dice que salieron con mano poderosa, Dios los sacó con todo su poder, e incluso ellos habían sido esclavos muchos años, y Dios les dio gracia ante los ojos de los vecinos, los egipcios, que los israelitas le pidieron todas sus joyas, oro, plata, cosas de valor, para llevarla, para tenerla, para honrar a Dios, y le dieron, despojaron a Egipto de las cosas materiales. Y otra cosa más donde se mostró el poder de Dios, con el escándalo que hubo, por decir así, el ruido, la muerte de los primogénitos, la salida del pueblo de Israel, dice que ni un perro ladró. Hasta eso controló el Señor. O sea, Dios cuida los pequeños detalles y los grandes detalles. Lo único que tenemos que hacer nosotros es honrarlo, obedecerlo, rechazar las objeciones de Satanás y decir, voy a rendirme a Dios en todo, no conforme al sistema de este mundo, no a medias, o sea, sin alejarme mucho, con toda la familia y con todo lo que tengo y lo que soy. Y así Dios va a dar bendiciones súper abundantes para nuestras vidas. Amén.